El signo de la media luna. El Islam es a menudo un rompecabezas. Occidente tiende a empañar sus orígenes con un halo de misterio. Se da por hecho que el Islam, surgido en la tierra de los camellos y los pastores nómadas, fue un reflejo de la mentalidad de unas gentes sencillas, para quienes cualquier cosa más grande que una tienda era un espectáculo poco habitual. La verdad es que el Islam no surgió tanto del desierto como de las ciudades amuralladas. Surgió menos entre los vaqueros y los pastores que entre los mercaderes que tenían contacto semanal con el mundo exterior. No brotó de las rojas tierras azotadas por el viento ni de la árida soledad del interior, sino de ciudades situadas a la sombra de abruptas montañas y próximas al mar, o de ciudades que contaban con un fértil sector rural. Algunas ciudades de Arabia eran puertos bulliciosos, y muchos árabes pilotaban un barco de altura con tanta facilidad como otros guiaban una caravana de camellos. Comerciaban con la India y África Oriental por mar y con Asia Menor por tierra. La Meca se convirtió en la cuna del Islam. Estaba a 60 kilómetros del Mar Rojo. Vivía del comercio exterior, pues estaba en la ruta que recorría las tierras más fértiles del suroeste de Arabia hasta el mar Mediterráneo. Esta ruta, recorrida por caravanas de camellos cargados de artículos, era un tramo vital de una de las rutas comerciales que unía tierras tan alejadas entre sí como la India e Italia. Dos de los productos comercializados por el sur de Arabia eran la mirra y el incienso, que eran utilizados para fabricar olíbano, perfumes, fluidos de embalsamar y los aceites de ungir de los sacerdotes judíos. Es muy posible que los valiosos presentes de mirra e incienso regalados al niño Jesús fueran transportados realmente por camellos por esta ruta comercial del desierto que pasaba por la Meca. En vísperas de la fundación del Islam, esta ruta terrestre estaba floreciendo, quizás porque era una alternativa segura mientras durasen las largas guerras entre Persia y Bizancio. Mahoma, el fundador del Islam, nació en la Meca en el 570 después de Cristo. Perdió a su padre y a su madre siendo joven. Los árabes, que eran los navegantes del desierto, enviaban a veces a sus hijos como aprendices con las caravanas de camellos que comerciaban en ciudades lejanas, y Mahoma viajó en una de estas caravanas. Por la noche, el niño huérfano aprendía a identificar muchas estrellas del brillante cielo nocturno y a conocer la hora en que la luna salía por el borde del desierto. El cuarto creciente sería un símbolo de su fe. Mahoma era muy inteligente e impresionó a su rica patrona, una viuda. Se casaron cuando ella tenía 40 años y él 25. La mujer le dio 2 hijos, que murieron de pequeños, y 4 hijas. Es curioso observar que el fundador de una religión que ahora se distingue por el sometimiento de las mujeres, debiera tanto a una mujer. Es muy probable que Mahoma no hubiera podido fundar una nueva religión si no hubiera sido por el apoyo económico de aquella mujer en una época en que recibía golpes de los adversarios. Como comerciante y en calidad de correo, Mahoma viajó a ciudades lejanas donde aprendió mucho acerca de las ideas del mundo exterior. Adoptó ideas del judaísmo y el cristianismo, no de golpe, sino en varias etapas. En 610 experimentó un intenso despertar religioso durante el cual recibió el mensaje de que había un solo Dios, una idea que no apoyaban las religiones tribales de su tierra. Mahoma sentía que estaba lleno del Espíritu de Dios. Predicó sus ideas con fervor. Era un persuasor eficaz. También hizo enemigos. Cuando empezó a criticar a los peregrinos paganos que idolatraban la piedra negra de la Meca, él solo se condenó a tenerlos. La Meca era una ciudad de peregrinos y también una ciudad comercial,
y su vida económica dependía del turismo religioso, tanto como el tráfico de mercancías. Muchos que acudían como peregrinos se quedaban unos días también para comerciar. Que Mahoma criticara la idolatría y el culto de la piedra negra venía a ser como si en la actualidad el alcalde de Venecia pidiese que se prohibiera la entrada a los turistas. Mahoma sabía que sus posibilidades en la Meca eran casi nulas. En 622, después de hacer cuidadosos planes, huyó por las montañas costeras y los ríos secos hasta Medina, una ciudad que estaba a menos de 400 kilómetros al norte. Situada en medio de un gran oasis de palmeras datileras y cultivos de regadío, Medina pasó a ser su patria. El día de su llegada, el 24 de septiembre de 622, se convertiría en el primer día del nuevo calendario islámico. En Medina se convirtió en dirigente seglar y espiritual. Mientras que los primeros cristianos habían sido, generación tras generación, una minoría sin ningún poder político, el Islam fue pronto la religión dominante en su propio territorio y la acaparadora de todo el poder político. La Guerra Santa. Mahoma discretamente declaró la guerra a los principales comerciantes de la Meca. Envió destacamentos para atacar las caravanas de camellos cargados de tesoros que paseaban cerca y que iban camino de ciudades lejanas o volvían de ellas. En 626 planeó atacar una caravana que, según dicen, constaba de 1000 camellos. Aunque la Meca se enteró de sus planes y movilizó una fuerza superior, sufrió una inesperada derrota. La Meca, la ciudad más grande y más rica, debería haber sido capaz de derrotar de forma aplastante a Medina. Pero Mahoma era un general muy hábil. Muchos soldados suyos eran fanáticos y había aumentado su fuerza militar pactando con tribus nómadas, algunas de fe cristiana. En 630 conquistó la Meca con facilidad. Su credo tomó forma con rapidez y precisión. Sus normas eran sencillas. Los creyentes tenían que rezar 5 veces al día mientras estaban de cara a la Meca. El primer muezín, el primero que convocaría a los fieles para rezar, sería un hombre de raza negra. El día santo era el viernes, lo que marcaba las diferencias de los mahometanos respecto de los judíos, que lo celebraban el sábado, y respecto de los cristianos con su domingo. Los creyentes devotos tenían que peregrinar a la Meca una vez en la vida. Tenían que dar limosnas generosas a los pobres. Y tenían que ayunar entre el amanecer y las puestas del sol del mes lunar llamado Ramadán. La norma del ayuno parece estricta en la actualidad, pero en aquella época muchos cristianos también ayunaban durante los 40 días del tiempo anterior a la Pascua. Otras normas protegían a los fieles islámicos del peligro moral, aunque las mujeres estaban más protegidas que los hombres. Las mujeres llevaban velo en público para que no se les viera el rostro. Sin embargo, los hombres más ricos podían casarse con 4 mujeres. El mismo Mahoma, en sus últimos años, también dormía con Marilla, una concubina copta. El Islam conservó, quizá más que ninguna otra de las 5 religiones mayoritarias del mundo, ciertos aspectos de las antiguas religiones paganas. Conservó la sensación de asombro ante el universo y los cielos, y por supuesto la luna tuvo un lugar más sobresaliente en el Islam que en otras religiones importantes. El cuarto creciente, llamado por lo general media luna, fue a menudo un símbolo del Islam y hoy aparece en las banderas de muchas naciones islámicas. El calendario islámico estaba basado más en la luna que en el sol. Y este es el motivo por el que la fiesta del Ramadán cambia sin cesar y no permanece mucho tiempo en el mismo mes. Quizá la luna también tenía un lugar especial en la imaginación de los pueblos que vivían en el desierto o cerca de él. Por la noche, las nubes raramente ocultaban la luna, y en una noche típica, la luna era el principal espectáculo del cielo.
Las prédicas de Mahoma se reunieron en un solo libro, el Corán, que se escribió en árabe. Poético y a menudo inspirador, sencillo y enérgico, fue la Biblia de la nueva religión. Era mucho más breve que el Antiguo Testamento de los judíos y algo más largo que el Nuevo Testamento de los cristianos, con un total de 78.000 palabras. Describía los gozos del cielo que esperaba a los verdaderos creyentes. Cuando Mahoma tomó la Meca en 630, estaba en camino de unificar Arabia, tanto tiempo dividida. Murió 2 años después y fue enterrado en Medina. Sobre su tumba se levantó una mezquita, que es el segundo lugar de peregrinación después de la Meca. Mahoma todavía no era considerado el salvador de los países colindantes, pero sus ejércitos empezaron a ganar victorias tras victorias lejos de la patria. Las primeras victorias fueron rotundas. Los enemigos extranjeros caían tan fácilmente como los del interior. La ciudad de Damasco fue tomada en 635 y Jerusalén un año después. Muchos cristianos esperaban que la pérdida de Jerusalén fuera temporal, pero esta ciudad santa del cristianismo siguió gobernada por el Islam durante 1100 años. Menos de 20 años después de la muerte de Mahoma, su religión y su espada gobernaban desde las fronteras de Afganistán hasta Trípoli, una distancia de unos 5.000 kilómetros. La sonora llamada del muezín podía oírse en las costas del Mediterráneo, del Mar Negro y del Mar Caspio, del Golfo Pérsico y del Mar Rojo. Las puntas de lanza del Islam continuaron sondeando en todas direcciones. Pronto llegaron al estrecho de Gibraltar, a las puertas del Atlántico. En el este llegaron a la desembocadura del río Indo, en el Océano Índico. Multán, en el actual Pakistán, y Samarcanda, en Asia Central, fueron tomadas en 712. Y un año después, en España, caía Sevilla ante el Islam. En el siglo IX, casi todas las grandes islas del Mediterráneo, como Sicilia y Cerdeña, Malta y Creta, se convirtieron en ciudades islámicas. Durante un tiempo, la costa sur de Francia y el tacón de Italia fueron islámicos. Los conquistadores llegaron a adentrarse en el desierto del Sahara. Incluso la frontera occidental de China llegó a estar en su poder. A finales del siglo X, el mensaje había penetrado en el interior de la India y con el tiempo el horizonte del noroeste y el valle del Ganges, aunque menos en el sur, quedó cubierto de mezquitas. La expansión del Islam por las islas de Indonesia y la península de Malaca fue más lenta. En el 1200 nadie habría predicho lo que llegaría a suceder, que Indonesia sería la nación islámica más populosa del mundo. En medio de esta racha de triunfos casi ininterrumpidos, el corazón del Islam recibió un duro golpe. La Meca fue invadida en 930 no por creyentes, sino por invasores que se llevaron la piedra negra a Bahrein, donde estuvo varias décadas. El Islam no era un imperio centralizado a la manera romana, pero en todas partes sus adeptos adoraban al mismo Dios y reverenciaban el mismo libro. Más aún, el árabe era su idioma unificador, al igual que el latín o el griego lo había sido en una gran parte del Imperio Romano. Dadas las comunicaciones y las armas de la época, el imperio del Islam era demasiado amplio para ser dirigido desde una sola ciudad central. Pero su creación fue un logro extraordinario, y visto en su contexto, eclipsó incluso la expansión del comunismo en la primera mitad del siglo XX. Triunfo en África. Tras penetrar en África, el Islam se extendió más allá de las fronteras exteriores del Imperio Romano. No tardó en cruzar el Mar Rojo cuando el profeta aún estaba vivo. Al mismo tiempo penetró, aunque no dominó, el reino cristiano de Nubia, cuyo territorio abarcaba las dos márgenes del Alto Nilo.
Ya en el siglo VIII había puertos en Sudáfrica con pequeñas mezquitas en las que se oía la llamada a la oración. Y aquel mismo siglo llegaron los primeros mercaderes islámicos al sur del desierto del Sahara, a la larga y seca franja que se extendía hasta el océano Atlántico. El Corán se difundió por África principalmente mediante la persuasión y el ejemplo. Los primeros conversos en casi todos los puertos y ciudades comerciales del interior eran una minoría. Las gentes del desierto, con sus rebaños de camellos y sus campamentos móviles, fueron más sensibles a la nueva religión que los agricultores de las tierras fértiles. Los nómadas del desierto descubrieron que esta religión no solo podía dar un nuevo significado a su existencia, sino que encajaba perfectamente en un modo de vida errante. En el Islam, un grupo no necesitaba una mezquita permanente para el servicio del viernes, ni tener un sacerdote ni siquiera para un entierro. Una religión que no necesitaba sacerdote ni iglesia resultaba muy práctica para los nómadas. La difusión de la nueva religión y la nueva forma de vida me dio un idioma extraño. El árabe era la única lengua de culto para el Islam. Los conversos aprendían de memoria los pasajes clave del Corán, entendiéndolos lo mejor que podían mientras los recitaban con fervor. Con la religión llegaron nuevas prohibiciones sobre alimentos. Las aldeas africanas en las que el cerdo asado era una comida exquisita no tardaron en desterrar este manjar, y otras en las que se bebía cerveza casera por placer renunciaron a ella para siempre. Con la religión llegó un sinfín de contactos comerciales. Los comerciantes islámicos hacían sus transacciones en mercados al aire libre, tan alejados entre sí como Mombasa, Cantón y Timbuktu. El Islam reconocía la igualdad de todos los individuos, pero la idea no se aplicaba del todo a los esclavos. Los comerciantes islámicos acompañaban a los esclavos de ambos sexos hasta los lejanos puntos de venta, aunque raramente esclavizaban a personas de su misma religión. Entre los esclavos transportados a América siglos después, muchos eran de lugares donde el Islam había tenido fuerza, pero esclavos que fueran musulmanes fervientes habían relativamente pocos. Así pues, el Islam no llegó a cuajar en las plantaciones americanas y dejó el campo libre al cristianismo.